Bienvenidos a la sesión de VirtualEdu ElectroKit 07 transistor, vamos a poner NPN, que por ahora es lo único que sabemos. En el ElectroKit 06 me equivoqué y cuando hablé de beta era el cociente y había puesto I sub E entre I sub B. Y no, beta, la definición de beta, que es la que viene en las datasheets de los transistores, es I sub C entre I sub B. Recordamos que hay tres corrientes en el transistor: I sub B, la que entra por la base; I sub C, la que entra por el colector, que es esta de aquí, y I sub E, la que sale. Voy a dejar en rojo para que se vea que es distinta. I sub E, la que sale, es igual a los dos que entran, ¿vale? Esta sale y estas, en cambio, entran. I sub C más I sub B se suman aquí. Normalmente I sub B es pequeña y I sub C es mucho más grande. ¿Cuánto? Pues amplificada este factor, beta. En el caso de que I sub B, que es esta de aquí, aquí vamos a suponer que llega 1. Y esta es 100 veces más 100, I sub E, la que sale, será la suma de las dos, 101. Entra 100 miliamperios, 1 miliamperio saldrá 101. 101 y 100, claro, son bastante parecidos, ¿no? Por eso el error este tampoco es tan grande. Si I sub B es mucho más pequeño que I sub C, I sub B es mucho más pequeño que I sub C, I sub E y I sub C son muy parecidas. Por lo tanto, la beta podríamos considerar que I sub C y I sub E son más o menos iguales. Entonces ya tenemos aquí lo que es la beta, y es el factor amplificador. Por cada 1 miliamperio que entra en el transistor de corriente de base, pasan 100 o 101 por el transistor. Voltajes y corrientes. Voltajes I sub B, I sub C, y dibujo aquí I sub B. ¿Qué me faltan? Los voltajes. Recordamos los voltajes. El voltaje de colector, voy a dibujar aquí aparte. Si aquí tenemos el transistor, aquí tenemos el colector, la base y el emisor. Teníamos que el voltaje de colector tiene que ser, pongo dos positivos, voltaje de la base positivo, es decir, este es mayor que este, y el voltaje emisor negativo, es decir, es el más pequeño de los tres. Y entre el voltaje de base y el voltaje emisor, el voltaje BE es igual, suele ser 0,7, transistor NPN. Pues aquí tenemos, aquí dibujadas las corrientes. I sub C es igual a beta I sub B. ¿Dónde sale esto de aquí? I sub C igual a beta I sub B es esto de aquí cambiado. I sub C corriente será beta por I sub B, que está aquí dividiendo, paso multiplicando. Esta corriente será 100 veces, si beta vale 100, la corriente de entrada, que si es 1, pues será 100, si es 2, 200. Voltajes. Entonces aquí tenemos tres voltajes. Vamos a dibujarlas aquí en naranja. El voltaje de la fuente, que se pone CC, 2 Cs. El voltaje de colector, que es antes del colector. El voltaje de la base y el voltaje del emisor. En este caso, el voltaje emisor está unido a tierra, es 0 voltios. Hemos dicho que VB es 0,7 voltios. Por lo tanto, aquí el voltaje de la base, si aquí es 0,7 y baja 0,7, el voltaje de la base tiene que ser 0,7. ¿Cuánto vale VC? No lo sé, pero para que esto funcione, tiene que ser mayor que el voltaje de la base, mayor que 0,7. Luego haremos cálculos para calcular los distintos voltajes. ¿Qué caída de voltaje hay de aquí a aquí? Pues no lo sabemos. VC. Tengo que calcular el voltaje aquí, que ahora no lo sé, y esto es 0. Por lo tanto, el voltaje aquí, el voltaje de colector, será el mismo que VC. El voltaje entre dos puntos es el extremo 0 menos el origen. Y en cambio aquí caerá pues el voltaje colector menos el voltaje de la base, que es 0,7. Tenemos aquí el transistor NPN, que está aquí dibujado, que funciona como un interruptor. ¿Qué quiere decir como un interruptor? Quiere decir que si en la base no llega corriente, el transistor no funciona. Vamos a dibujar las corrientes. Una fuente de 9 voltios, positivo, la corriente va de más a menos. Vamos a ver los circuitos posibles que hay. 1, I sub 1, viene por aquí y llega al transistor. El transistor no sabemos si funciona o no, porque hemos dicho que es un grifo, puede estar abierto o cerrado. Entonces vamos a ver esta serie I sub 1. I sub 2 sale de la misma fuente, viene por aquí y esto está cerrado y llega hasta aquí. Por lo tanto, aquí, como no hay corriente de base, el transistor está en off y no funciona. Esto está apagado. ¿Qué pasa en el momento en que yo aprieto el switch, SW switch, interruptor, y conecto esto? Entonces, una vez he conectado esta corriente naranja 1, que habíamos puesto I sub 1, esta es I sub 2, voy a poner I sub base, ya que viene por la base. En el momento que yo aprieto esto, viene por aquí y llega hasta el...
El circuito está cerrado, por lo tanto, aquí hay una corriente de base. Requisitos: que haya corriente de base y que el voltaje aquí sea mayor que 0,7, mayor que este de aquí. El voltaje de emisor, que es este de aquí, a la serie del emisor, como está unido a tierra, aquí tengo 0 voltios. Pues ya sé yo aquí el voltaje en la base, una cosa es intensidad de base y otro es voltaje en la base, tiene que ser por lo menos 0,7, para que aquí caigan 0,7. Una vez hay corriente de base, habrá corriente de colector. Entonces ya el grifo este está abierto y pasa la corriente esta. I sub 2, no I sub 1, vamos a poner I sub C, la que pasa por el colector, pasa por la resistencia, pasa por el LED, sé que es iluminar. En este momento que yo aprieto, viene por aquí y viene abajo. En el momento que yo conecto el interruptor, pasa y corriente de base y hay corriente grande de colector. Recordamos que esta es pequeñita, 1 por decir algo, y está parecida. Caídas de voltaje. Aquí hay una caída de voltaje, intensidad de la base por la resistencia, caída de voltaje y por R. Aquí también hay una caída de voltaje, la intensidad de colector por R1, que es 470 ohmios. Aquí hay una caída de voltaje en un LED, más o menos 2 voltios, dependiendo del modelo. Y aquí habrá una caída de voltaje de colector a emisor. Y aquí cae 0,7 y aquí caída de voltaje, la intensidad que pasa por aquí, que hemos llamado I sub B por esta R, que es 10K. Bien, con esto ya luego calcularemos el valor de las intensidades y los voltajes. ¿Qué pasa aquí? Tengo el mismo circuito, pero ¿qué pasa si yo le hago un cortocircuito, que es este punto con esto de aquí? Pues la corriente aquí de base pasa por aquí, hemos dicho que ahora está cortado. Y si está cerrado el interruptor, esto no funciona. Esto de aquí va por aquí y se corta aquí. En el momento que aprieto el switch, el interruptor, ¿qué hace? Esto viene aquí. Pues aquí tiene los caminos. Podría venir por aquí y por aquí. ¿Qué hace la corriente? La corriente es muy gandula. Siempre va por el camino del mínimo esfuerzo, sobre todo si es un cable. Cortocircuito. Esto va directo al 0. Por lo tanto, la corriente, en cambio, aquí tiene una caída de voltaje 0,7. Aquí tengo una dificultad, aquí no tengo ninguna, la corriente se va toda por aquí. Por lo tanto, si tengo aquí un cortocircuito, un cable que une esto, por mucho que conecte el switch, esto por aquí no pasará nunca corriente. ¿Qué voltaje tiene esto? Hemos dicho que a través de un cable se mantiene el voltaje. Esto es el negativo, 0 voltios. Aquí tengo 0 voltios, tenemos el cable 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. Este cable está unido aquí y aquí, por lo tanto, el voltaje de la base es 0 voltios. Todo esto es 0 voltios, esto es 0 voltios. Con 0 voltios funciona el transistor, no. Por lo tanto, aquí tenemos un caso de. Y luego el segundo caso que quería aquí calcular, que es voy a quitar el cortocircuito que me fundiría todo el sistema. ¿Y qué pasa si, lo borro un poco, tenemos en cambio aquí un interruptor? Si aquí le pongo un interruptor, un switch que me corte la corriente. Entonces aquí la corriente, vamos a dibujar las corrientes. Por aquí pasa y se corta aquí, interruptor abierto. Cerrado, eso deja pasar. Corriente por aquí, interruptor cerrado. ¿Qué pasa si enchufo este switch, este interruptor? Pues la corriente viene por aquí y entonces cuando hay corriente por aquí el transistor está en on y puede pasar corriente. Pero ahora si tengo este abierto, por aquí no pasa corriente. En el momento que yo cierre, entonces ya también pasará por aquí la corriente de colector y encenderá. Por lo tanto, en este caso tendría que tener los dos interruptores conectados para que esto funcione. Variador de intensidad. El transistor como variador de intensidad. Aquí tenemos un circuito con 5 voltios, una resistencia de 150 ohmios. Siempre hay que poner una resistencia para proteger el transistor que no pase demasiada corriente y también para el LED para que no se funda y pase demasiado. Entonces tenemos esta resistencia que limita la corriente que pasa por aquí y por aquí. Entonces esto vamos a ver si funciona este circuito. Aquí tenemos esto por aquí, llega el transistor, no sé si está en on o off. Vamos a ver otra corriente, que es la corriente de base, vendrá por aquí, esto es una resistencia variable. Y entonces hay dos caminos, uno este de aquí y otro vendrá por aquí y vendrá por aquí. Esto no es un cortocircuito, aquí hay un trozo de resistencia. Bueno, si está al final de todo, no, sí. Siempre habrá aquí un trozo de resistencia, por lo tanto, siempre que hay dos resistencias, la corriente se divide. Parte vendrá por aquí, intensidad de base. Aquí hay una resistencia de base. O sea, esto funciona porque esta corriente aquí, como lleva intensidad de base,
Está en on, si está en on, el transistor este deja pasar la corriente y se encenderá el LED. Está el circuito cerrado. Entonces, ¿por qué he puesto aquí el variador de intensidad? Resistencia variable. Sabemos aquí qué voltaje hay aquí. Pues depende. Si esta flecha está aquí arriba de todo, donde está 10K, esto en azul, esto es una resistencia variable de 10K. Si está aquí, significa que llega por el cable y va directamente a esta resistencia de 10K. Mira, si lo pongo al máximo, que es al extremo este, la corriente atraviesa el 10K y luego viene por aquí, 10K y 10K. O sea que aquí la intensidad varía la resistencia de entrada a la base. Al variar la resistencia, variará la intensidad de base. Y al variar la intensidad de base, me variará la intensidad de colector. Recordamos que intensidad de base, o mejor dicho, intensidad de colector, multiplico por beta, factor multiplicador, 50-100, dependiendo del transistor, y me dará distinta intensidad de base. Entonces, ¿qué hago aquí con el rheostato o resistencia variable? A medida que yo, voy a poner aquí una flecha, voy moviendo, aumentando o disminuyendo la resistencia variable, para que pasa más o menos corriente y el LED se encenderá más o menos. Estamos comprobando que el transistor es un amplificador y que dependiendo de la intensidad de base, la intensidad de base depende de las resistencias, a medida que pase más o menos intensidad de base, pasa más intensidad de colector y el LED se verá más o menos brillante. Detector de luz, LDR. LDR es este aparato de aquí, que es Light Dependent Resistance, Light, luz, dependen, que depende, y Resistance, resistencia. Una resistencia que depende de la luz. Yo lo llamo luz declina resistencia para acordarme. Luz declina resistencia. De hecho, aquí tengo apuntado dos valores extremos. En la oscuridad 1000K, mientras que cuando hay luz declina resistencia. Cuando está oscuro 1000K y cambio cuando hay luz baja a 1K. Según el nivel de oscuridad de luz, pues estaremos entre 1000 y 1K. Vamos a poner oscuridad absoluta 1000K y luz 1K. Entonces, aquí tengo esta resistencia fija de 100K y esta que es variable. Depende de la luz. Entonces vamos a ver los dos casos extremos. Cuando hay oscuridad, esto vale 1000K. Esto es para oscuridad. Mientras que cuando hay luz, declina resistencia y tiene muy poca resistencia y es 1K. ¿Qué voltaje tengo aquí? Pues esto es un divisor de tensión. Divisor de tensión, voltaje en el punto medio será voltaje total, voltaje en el punto medio será 9 por resistencia de abajo 1000 entre la suma de los dos, 1100. Mientras que este de aquí, el voltaje será 9, por resistencia de abajo es 1 partido por 101. Si multiplicamos 9 por 1000 y dividido entre 1100, nos da que esto es 8,18 voltios. Aquí tendré un voltaje de 8,18 voltios. Y aquí, si multiplico 9 por 1 entre 101 me da 0,09 voltios. Ya se ve que el voltaje cambió mucho. Entonces, ¿qué le pasará? Vamos a ver los dos casos extremos. Cuando está en oscuridad, aquí hemos dicho que tengo 8,8 voltios. ¿Qué voltaje necesito para que esto funcione? Necesito que aquí haya más de 0,7. El voltaje en la base, aquí tengo 8 voltios, habrá una pequeña caída de voltaje aquí en esta resistencia. Imagínate que baja medio voltio, puede quedar a 7,5, suficiente para poner el emisor, el voltaje el transistor en marcha. Si aquí hay 8 voltios, entonces las corrientes vamos a dibujarlas. Esta viene por aquí y viene por aquí. Divisor de tensión. Aquí hay 8 voltios, la corriente, aquí una resistencia, aquí otra, se va por los dos lados. Pone en marcha el transistor, entonces el transistor está en on. Si el transistor está en on, tercera corriente. Vemos que hay 3 corrientes aquí, que esto pasa por el transistor y vuelve a cero. Vemos que cuando esto está en oscuridad, aquí hay 8 voltios y esto funciona y el LED está en on. Es una manera de un aparato que enciende las farolas cuando hay poca luz. Se hace de día. ¿Qué pasa si se hace de día? Entonces cambiamos el sistema. Si se hace de día, ahora lo que hacemos es borrar todo. Y ahora si se hace de día resulta que la luz declina resistencia, tengo una resistencia muy pequeña de 1K y aquí equivale a 0,09 voltios. Voy a poner 0,1 voltios. 0,1 voltios, esto es menor de 0,7, por lo tanto aquí
esto, aquí hay una caída de voltaje de 0,7 voltios y aquí hay 0,1, no es suficiente. Aquí siempre el voltaje tiene que ser mayor de 0,7. Como por aquí no puede pasar corriente porque el voltaje en la base siempre tiene que ser mayor que 0,7 y aquí el voltaje en la base es 0,1, resulta que la corriente viene por aquí, aquí hace 0,1 voltios, pero aquí no pasa, no tiene suficiente fuerza para poner en marcha el transistor, por lo tanto la luz se apaga. Esto realmente sería una farola y de día que hay luz, pues aquí esto está apagado porque no pasa la corriente y se apaga la luz. Ya tenemos una aplicación transistor, encender y apagar una farola automáticamente. Aquí tendríamos Light Dependent Resistor, el LDR. ¿Qué le pasa aquí? Hemos dicho antes, con luz 1K y oscuridad 1 mega, 1000K. Pues vamos a ver, aquí tengo 1K, si aquí le pongo 1K, estos son 2K y aquí pasa corriente. Cuando hay luz, en este caso haríamos al revés, la luz se encendería cuando hay luz. Aquí está bajo, podríamos ponerlo que se une al polo negativo, pero de distintas maneras, un circuito lógicamente tiene que dar a tierra o estar cerrado al polo negativo. ¿Qué pasa cuando hay oscuridad? Aquí tengo 1 mega. ¿Qué le pasa? 1 mega son 1000K. Si divido, aquí la caída de voltaje en un LED sería 2 voltios, más o menos, ¿no? Hemos dicho. Entonces, si aquí caen 2 voltios y el total es 6 voltios, entre aquí y aquí tienen que caer 4 voltios. Si tengo aquí 1000K y aquí 1K, me quedan 1001K. ¿Qué intensidad pasa? Pues voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje cae de aquí a aquí? 4 voltios para que aquí caigan 2 para que esté encendida. Voltaje es 4 voltios entre 1001K. Si divido 4 entre 1001 me da, o 1000 me daría 0,004, ¿no? Más o menos, aproximadamente, es 0,004 miliamperios. Lógicamente veremos que el LED está apagado. Aquí estamos haciendo lo contrario que antes. Cuando hay luz se enciende y digo, sí, cuando hay luz la resistencia es pequeña y pasa corriente, y cuando hay oscuridad siempre pasa un poco de corriente aquí, ¿no? Pero claro, es tan pequeña que el LED necesita unos 5 o 20 miliamperios, pues no se encenderá. Regulador de control. Hemos visto antes aquí el LDR, que antes lo hemos puesto abajo. El LDR está abajo. ¿Qué pasa si lo pongo arriba? Lo pongo arriba me producirá lo contrario. Cuando haya oscuridad antes se encendía, pues ahora será al revés. Podría ser que nos interese por lo que sea, cuando es de día se enciende la luz dentro de un edificio. Si los pongo al revés me cambia las opciones. Y aquí tengo un rheostato, resistencia variable o potenciómetro. ¿Qué es lo que hago con esto? Hemos visto que aquí, bueno, aquí son extremos. De 1K a 1000K serían los máximos mínimos, pero según el grado de oscuridad, a medida que se hace noche, podrá haber 500K, 700K, 300K, etc. Si yo quiero que la luz se encienda en un momento determinado, aquí con esta resistencia variable voy graduando hasta aquí. Con 10K puedo tener desde 0K hasta 10K. Puedo poner 3K o 5K. Y aquí la resistencia variable puede ir variando todos estos valores. Entonces yo con esto puedo regular cuando quiero que se enciende o se apaga la luz. Como esto es un divisor de tensión, dependerá la resistencia aquí, y en el momento en que aquí haya más de 0,7 voltios, entonces se encenderá el transistor y se encenderá el LED. Detector luz y oscuridad. Seguimos con igual que antes, para dos circuitos distintos. Veces que veis pongo una flecha hacia abajo significa tierra, podría unirlos los dos y poner aquí una señal de tierra o 0, pero bueno. 9 voltios. Vamos a ver qué pasa aquí. 5K. Vamos a suponer que esto está en oscuridad. 1 millón de euros. Digo, 1 mega ohmios. 1000K o 1 mega ohmios. Y entonces cuando era 1 mega ohmios, aquí hay mucha resistencia, acá hay mucho voltaje. Aquí hemos visto que teníamos 8 voltios, ¿no? Cuando hay 8 voltios, quiere decir que aquí el voltaje en la base es mayor que 0,7 y hay corriente de base. Bueno, primero está la corriente que atraviesa esto. Corriente 1, que me provoca aquí 8 voltios por divisor de tensión. Propiamente, como aquí se consume parte de corriente, no es exactamente 8 voltios, pero como es muy pequeña la que pasa normalmente por aquí, pues bueno, 8 voltios es mayor que 0,7 seguro. Segunda corriente, la que viene por aquí, como es más de 0,7, pasa por aquí y conecta al transistor. Y sub B conecta al transistor y sub LDR, la que pasa por aquí, el divisor de tensión. Entonces esto está en on y por lo tanto esta luz se enciende. Habrá corriente de transistor, que es esta,
y el LED se enciende. Esto me hace que cuando hay oscuridad, el LED está encendido. ¿Qué pasa? Yo quiero al revés, que cuando haya luz, el LED está encendido. Entonces, lo que hago aquí, fijaros, he cambiado el LED de estar aquí arriba a estar aquí a la derecha. Vamos a comparar. Luz 1K y 100K. Hemos dicho que entonces aquí el voltaje era 0,1 voltio. Si hay corriente, siempre hay la corriente de más a menos. Aquí 2 resistencias, la corriente pasa 0,1 voltios. Aquí la corriente de base. Aquí llega al transistor, necesito 0,7 voltios para ponerlo en marcha. Me quedo cortado porque no tengo fuerza suficiente para poner en marcha el transistor. Y entonces la corriente por aquí no pasa. Tercera corriente, viene por aquí, llega al transistor. ¿Puedo pasar por el transistor? No, porque no hay corriente de base, por lo tanto me quedo aquí. Pero ojo, la corriente puede ir por aquí y por aquí. Aquí no tiene ningún obstáculo. Entonces, la corriente viene por aquí, 1K, disminuye la intensidad, se enciende el LED y va hasta tierra. Por lo tanto, aquí cuando hay luz, se encenderá la luz roja y cuando hay oscuridad aquí, se encenderá el LED verde. Y aquí faltaría hacer al revés. ¿Qué pasa si tengo oscuridad? En este circuito tengo luz. Si tengo luz, si aquí tengo luz, tacho esto, tengo luz. 1K y aquí tendré 0,1 voltios. Si aquí hay 0,1 voltios, esta corriente de base no hay. Entonces la corriente de colector que es esta de aquí tampoco pasa y el LED estará apagado. O sea, efectivamente cuando hay luz está apagado el LED verde. De aquí era al contrario. Aquí había luz, se enciende el LED rojo. Vamos a comprobar cuando hay oscuridad no se enciende el LED rojo. Cuando hay oscuridad aquí tengo 8 voltios. Entonces aquí la corriente de base sí que funciona y pone en marcha el transistor. ¿Qué le pasa al llegar aquí? Esta intensidad de corriente. Aquí tiene dos caminos, el transistor o el LED. Aquí no lo hemos explicado hasta ahora, pero cuando el transistor está saturado, aquí me he cargado el LED, cuando el transistor, aquí tiene los posibles caminos. La caída de voltaje en un transistor saturado es 0,2 voltios y en un LED hemos dicho que es 2 voltios. Pues la corriente, ¿por dónde irá? Por 2 voltios y 0,2. La corriente es gandula y va por el sitio más fácil. Entonces aquí lo que hace es ir por el 0,2 voltios, atraviesa el transistor y va directo a tierra. Y como va por aquí, no enciende el LED. Recordamos que dos cosas en paralelo, esto está en paralelo. El voltaje aquí, si por aquí es 0,2 voltios, aquí también es 0,2 voltios. Y con 0,2 voltios no enciendo el LED. Por lo tanto, aquí cuando hay oscuridad, la corriente pasará por aquí directamente y nos encenderá el LED rojo.